Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por permitirnos podernos reunir por medio de tu sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Hoy estamos acá. Hoy estamos con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de la salvación, con el evangelio verdadero que tú nos diste a cada uno en tiempo oportuno, Señor, en diferentes momentos, diferentes horarios, diferentes días, diferentes años, con la misma sustancia, con el mismo propósito de que cada uno estemos preparados para ir a morar eternamente en el reino de los cielos contigo, Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu. Gracias te damos porque tú hiciste todo, absolutamente todo, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Nuestras obras no contaron, ya que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque la ley es para el conocimiento del pecado, Padre. Pero después de haber nacido de nuevo, sí cuentan nuestras obras. Ayuda a esta congregación, ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas para que puedan colocarse en la brecha y diligentemente puedan abrir espacio, punta de lanza para esta hermosa ciudad, para este hermoso cantón, que puedan seguir adelante y ganar más almas para ti, no solo acá, sino que a nivel nacional e internacional. Agradecidos contigo en esta tarde, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta San Ramón está caliente, o me parece, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Dios por eso. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a San Mateo 16, versículo 26, San Mateo 16, versículo 26. San Mateo 16, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 21. San Mateo 16, 21 al 26. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, bueno, eso está, no gustarán la muerte, eso está acá. En la transfiguración de Jesucristo en el 17:11, pero no ese es el tema del día de hoy, sino que vamos a concentrarnos. Bueno, ya vimos el plan de Dios, que era enviar a su Hijo unigénito a la cruz, ¿verdad? Morir como la ofrenda, como el cordero expiatorio que va a limpiar, nos va a quitar el pecado del mundo. Esa es la voluntad del Padre. También, como habíamos visto en alguna ocasión acá, también vimos cuál es la voluntad del diablo. Cuando Pedro se llega a Jesús y le dice: Señor, jamás te acontezca de esa manera, ¿verdad? ¿Qué le dice en el verso 22? Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Ese es el propósito de Satanás, que Cristo no muriera en la cruz.
para que ni usted ni yo ni nadie tuviéramos perdón de pecados. Ese es el propósito del diablo, que nosotros estemos callados, estemos en silencio, que la gente no se entere de que hay un redentor, de que hay un salvador, que hay un pacificador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que es el que vino a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el plan de Satanás. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas que están aquí abajo, que están en el mundo. En el verso 23 le dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, las emociones, los sentimientos afloran aquí. Verso 24 continúa diciendo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de negarnos a nuestros placeres. Debemos de negarnos a nuestros propósitos. Debemos de negarnos a nuestra idea. Y seguir, tomar la cruz. Estar aquí hoy es tomar la cruz y seguir a Cristo. Sería mejor estar viendo el partido en la casa, quizás, ¿verdad? Los que les gusta la mejenga, no sé si hay partidos, pero o estar descansando y comiendo un helado ahí en el parque. Aquí que es, tal vez el parque esté fresquito. Aquí que es fresco. Pero eso es nuestro deseo. Pero tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos, negar a lo que yo quiero, negarme a mis deseos, negarme a mi placer y estar dispuesto al servicio de la obra de Jesucristo. ¿Dónde pudiéramos estar? En muchas partes, muchísimos lugares. Mañana feriado, fin de semana largo, vámonos. Esa no es la voluntad de Dios. Ya descansaremos en el milenio, ya descansaremos con Cristo por la eternidad. Ahora tenemos que estar diligentes, trabajando, no perezosos, no pensando en nuestros propios deseos, en lo que yo quiero, sino en lo que el mundo necesita a nuestro alrededor, lo que nuestros familiares necesitan, que es conocer el conocimiento de la verdad, como llegó a usted, como llegó a mí. Si Cristo hubiera venido hace 7 años, yo estuviera en el infierno, estuviera en el fuego, no hubiera conocido la palabra del evangelio verdadero. Después de 18 años de pastorear y hacer 1000 piruetas, ¿verdad? Convivencia, retiros, campamentos, diezmar, ofrendar, predicar, hacer charlas de crecimiento espiritual, escuelas, colegios, universidades. Nada, me iban a servir hasta decanatos de la Universidad Nacional. Nada. Iba al fuego eterno. Y así está yendo mucha gente que está asistiendo a diferentes denominaciones, diferentes iglesias con diferentes doctrinas que van al fuego. Y nosotros no podemos estar paseando en estos momentos. No podemos estar descansando. Ay, pero es que el domingo es el único día. Tenemos que invertirlo en la obra de Dios. Es que trabajo toda la semana. Bueno, si no tienes salud, ¿quién te dio la salud para trabajar toda la semana? ¿Quién te dio la oportunidad de tener un trabajo? Cuando no hay, ay, Dios, dame un trabajo y voy todos los domingos. Llega el trabajo y resulta que tiene que trabajar el domingo, entonces ya no va a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y con el propósito de Dios. Una persona tan apegada a Jesús como lo fue Pedro, interponiéndose en la voluntad de Dios, jamás te acontezca así. Señor, ten cuidado de ti. ¿Cómo te va a pasar tal mal? Está poniendo la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres. Entonces debemos de tomar la cruz, dejar, si alguno está en Cristo, 1 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ahora aquí todas son hechas, todo nuevo. Ya nosotros debemos ser nuevos, pensar diferente, hablar diferente, caminar diferente, actuar diferente, trabajar diferente. Todo tiene que ser totalmente diferente, no estar en las cosas de este mundo. Y el verso 25 lo leemos: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Usted quiere rescatar su vida en este mundo, en esta tierra, y ser famoso, y tener gloria, y ser llamado don fulano de tal, está ahí.
tiene tierras y ganado y tiene todo lo que usted quiera, ponerle el nombre a las cosas de este mundo, ¿verdad? Si usted quiere ganar su vida en este mundo, ganarse el respeto de la gente y quiere ser popular y tener lo mejor de lo mejor, carros, casas, terrenos, pues vas a perder tu vida espiritual. ¿Qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo. Entonces perdemos la fama, perdemos muchas cosas, no trabajo tanto, no hago tanto dinero, pero estoy con Cristo. Entonces no hice las extras, pero estoy con Cristo. No pude sacar más títulos de los que ya tengo, pero estoy con Cristo. Entonces pierdo mi vida, pierdo mi fama, pierdo mi gloria en esta tierra por Cristo. No hay nada mejor que ello, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hallaremos la vida eterna. Si perdemos la vida física, la gloria del hombre, que se marchita y se cae, la hierba se marchita, la flor se cae, que es como la gloria del hombre, que está en Primera de Pedro versículo 22, creo que vamos a buscarlo para no. Primera de Pedro, versículo 24, más bien debe ser. Sí, Primera de Pedro, versículo 24 nos dice: porque toda carne es como hierba. O sea, nosotros somos como la hierba. La carne, físicamente. No estamos hablando a nivel espiritual. Estamos hablando a nivel carnal, físico. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces, la carne como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? Se seca. La carne se seca, muere, se la comen los gusanos, no se entierran. Listo, ahí quedó todo. Ahí quedó el corre-corre, ahí quedaron las precisas, ahí quedaron las presas, ahí quedó la plata acumulada en el banco, ahí quedó todo. No se lleva nada. Entonces, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca. ¿Y qué pasa con la gloria del hombre? Se cae. A los grandes jugadores de fútbol ya le está cayendo, ¿verdad? Ya está pasando la era de esos dos y ya iban de picar. Todo se cae. ¿Pero qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Usted tiene un espíritu eterno, yo tengo un espíritu eterno, en el cual vamos a vivir eternamente. Y debemos de permanecer y estar sobre cualquier cosa de este mundo. La palabra de nuestro Señor tiene que estar sobre todo. Entonces, de nada nos sirve ganar la vida aquí si perdemos la vida eterna. No tiene ningún sentido. Nos volvemos a San Mateo 16. San Mateo 16. Regresamos. San Mateo 16, versículo 26. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre si ganare, dice, todo el mundo? O sea, si obtuviera todo lo que usted se imagina, todo, absolutamente todo, y fuera el gobernador mundial, si pierde su alma, se va para el infierno. Ejemplo, Steve Jobs, ¿verdad? Que el de la Apple, 57 años, muere con más de 7,000 billones de dólares. Es una cantidad incontable en colones. Bueno, sí se puede contar, pero está muy grande. ¿De qué le sirve eso a él? Que al final muere con un montón de preguntas, con un montón de incógnitas, diciendo que no supo vivir la vida, no supo caminar en este mundo. Y fue lamentable, ¿verdad? De nada le sirvió los miles de millones de dólares que él tiene para poder desenvolverse en esta vida, en este mundo. Entonces,
está caliente. Sí, puede ser, ¿verdad? Sí, buena idea. Sí. Ok. Tiene que editarlo, ¿verdad? Sí, está bastante caliente. Okay. Me siento como en Sarapiquí, que es de los lugares más calientes que estaba predicando. Pero bueno, ya tal vez me refresque así un poquito. Ok, entonces, nada le aprovechó a este hombre tener sus miles de billones de dólares. Podemos hablar de trillones de dólares. De nada le funcionan, de nada le sirven. Entonces, vamos a ver en la Biblia a un hombre que lo tenía todo. Todo. Vamos a ver, lo vamos a ver en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, versículo 1. Vamos a ver hasta dónde nos da, porque la historia es bastante amplia. Y hay un sinfín de propósitos en este relato para nuestro bienestar, ¿verdad? Que es imposible sacarlos todos, pero ¿a qué hora es, verdad? ¿A qué hora es? Hasta las 8, van. Ustedes se van a las 5:30, yo creo que vamos hasta las 8. Así es, ¿verdad? Hasta las 5:30 aproximado. Ok, perfecto. Entonces, nos dice Segunda de Reyes 5, verso 1. Vamos a ver a este hombre que lo tenía todo, tenía una buena posición social. Nos dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ¿qué era? Pero, tenemos un pero. Entonces vamos a definir primero antes. Dice que Naamán era general del ejército de Siria. Un general es un jefe, es un capitán, es un dirigente, ¿verdad? Sería como, viene a ser como un príncipe en estos tiempos. Es alguien que está en alta estima. Entonces, la mano derecha del rey de Siria. Era el rango militar más alto del que puede gozar un personaje. Por ende, no le va a faltar absolutamente nada, incluyendo con todo ello el poder y la gloria que eso podía generar, ser el segundo, ¿verdad?, al mando. Entonces, este hombre era valeroso en extremo, pero tenía una condición física. Vamos a ver la condición física, que es sombra de la condición espiritual también. Pero la condición física es que era valeroso en extremo, pero leproso. La lepra es algo que no tiene cura. En este momento tiene tratamiento, tiene prevención, pero entiendo que aún no hay cura para este síntoma de la lepra. Se van cayendo poco a poco sus partes físicas, va perdiendo la piel, se va deformando, desfigurando, se va cayendo. Entonces, ¿de qué le sirve a este hombre ser valeroso en extremo si pronto va a perder sus extremidades, pronto va a perder su fuerza, no va a poder ni agarrar la espada por diferentes situaciones? Entonces era un hombre que lo tenía todo, pero era leproso, tenía una condición. Entonces la lepra en el Antiguo Testamento es sombra del pecado. En Levítico 4 nos habla claramente cómo es sombra del pecado de la lepra. Y habla de la expiación del pecado. En Levítico, diferentes versículos nos habla acerca de la lepra. Entonces este hombre lo tenía todo, como acabamos de leer en San Mateo 16:26. ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su salvación? Naamán no era salvo.
por el resto del relato, sino que era pecador. ¿Y a dónde van los pecadores? ¿Estamos claros con eso? ¿A la iglesia a arrepentirse? No. A escuchar el evangelio para que puedan nacer de nuevo. Porque según su misericordia, Jesucristo nos hizo renacer, no de una simiente corruptible como la Adán, sino una incorruptible como es Jesucristo. Entonces, ya siendo renacidos, es como podemos dejar la condición de pecador. Entonces, en el verso 2 de 2 de Reyes 5, versículo 2 dice: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Siria había ido a Israel y había llevado cautivas a muchas personas, entre ellas una muchacha que conocía a Dios, conocía quién era su Señor, conocía de dónde venía, cuáles eran sus raíces, no las olvidó nunca. Era cautiva, la llevaron, o sea, imagínense que usted lo agarra y se lo lleven aquí para otro país, a la fuerza, y lo ponen a trabajar bajo las órdenes del que se lo llevó, en cautiverio. Entonces esta muchacha le servía a la esposa de Naamán, el hombre valeroso con lepra. Dice, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Algo que no tiene cura al día de hoy. Esta muchacha que estaba en Jerusalén, que fue cautiva, llevada a Siria por medio de Naamán, por las tropas armadas que lideraba Naamán, le dice: si mi señor fuere ante el profeta que está en Samaria, sería sano de su lepra. Ustedes están viendo la fe de esta muchacha, que no viene ni el nombre de ella aquí. Tenemos el valor para salir a la calle y salir ahí a ese parque que está aquí y decirle a la gente: si usted va a escuchar la palabra conmigo a la iglesia, salvo de su pecado. Vas para el reino de los cielos si crees en lo que vas a escuchar. Vamos conmigo. Eso es tener fe. Tenemos que creer que el Dios al que le servimos, al que le cantamos, en el cual hizo el debut Joshua, ¿verdad? Ahí, el debut de coro, ¿verdad? Del canto. Muy bien. Ese Dios tiene poder. Tiene poder para quitar la lepra. ¿Cuál es la lepra que hay hoy en día en este mundo? Esa lepra simboliza el pecado. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5, verso 19. Están bajo la lepra. Está bajo la destrucción. Está bajo la guía satánica. Bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es el diablo. Y esta muchacha estaba cautiva bajo un régimen que no adoraba a Jehová, que no adoraba a Dios. Cautiva, ¿no? Como estamos cautivos en este mundo nosotros, ¿qué nos queda? Tenemos que caminar aquí, ¿no? Tenemos que andar por estos caminos. Pero debemos de tener bien claro quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién nos redime, quién nos rescata, quién nos libera del pecado. Y mucho podemos hablar de la fe de esta muchacha. Entonces, que es figura. Esta muchacha es sombra de la iglesia. ¿Quiénes son los que estamos saliendo? ¿Quiénes tenemos que salir? ¿Quiénes tenemos que predicar para que la lepra sea quitada de los que escuchan el evangelio, de los que escuchan la palabra, para que puedan nacer de nuevo, para que sea quitado el pecado de en medio? Jesús, que vino a hacer al mundo, como dice Hebreos 9, verso 26, al final del verso, vino a quitar de en medio el pecado. Y ese pecado no va a ser quitado si nosotros no hablamos, si nosotros no predicamos, si nosotros no nos congregamos. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice San Juan 15. La vid verdadera, vosotros los pámpanos, San Juan 15:1. San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ya nosotros estamos limpios. Entonces, ¿quién nos envía? En el verso 3, San Juan 15:3, 4, a permanecer en Cristo. Usted quiere ganar a su familia, quiere ganar a sus vecinos, quiere ganar a todos. Tienes que ser fiel, diligente y permanecer
con la fe intacta en el que te salvó. Esta muchacha era cautiva, estaba en otro lado, pero tenía la fe intacta. Y ella sabía que el profeta que había en Samaria podía curar a Naamán. Podía curar a su señor. Ella le servía a Naamán, no le quedaba de otra. Ella sabía sobre eso. Usted sabe que la palabra de verdad que predicamos, que predica misión, palabra de vida, puede salvar del fuego eterno a muchas almas, a muchas personas. En el versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, pues él ha llevado consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Eso es una cantidad impresionante de dinero. Entiendo que más de 2 millones y resto de dólares, los que se han sacado ahí en números, cuentas, ¿verdad? Eso es un montón de dinero. Entonces el rey de Siria le dice a Naamán que vaya y lleve consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Porque ellos no entienden que lo de Dios es espiritual, no tiene nada que ver con el dinero. Aunque el dinero lo ocupamos para vivir, para pagar, para cancelar diferentes compromisos, ¿verdad? Dios no rescata, Dios nos salva con plata, Dios nos salva con dinero. Dios salva por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Eso es lo único. Y es el único interés que nosotros debe haber en nosotros, es que la gente, los demás, conozcan el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13, donde vienen la etapa de la salvación, en las 3 etapas de la salvación, un mismo verso. Efesios 1, verso 13, maravilloso. Si la gente no oye la palabra de verdad, no escucha el evangelio de la salvación, no pueden creer en él. Y si no creen en él, no pueden ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El rey de Siria no entendía este tema. Naamán no entendía este tema. Y van a buscar a Eliseo con un montón de dinero. Muchísimo, muchísimo dinero, como si lo de Dios se comprara con dinero. Nosotros no somos comprados por precio económico. Nosotros somos comprados con la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso es gratuito. Eso no tiene precio. Gratis para nosotros. Para Dios le costó su hijo. Para el hijo le costó su vida. Invaluable. No hay con qué pagar semejante sacrificio por cada uno de nosotros. Para que nosotros estemos gozando de este hermoso lugar, con hermosos hermanos y con la esperanza, porque nos hizo renacer por una esperanza viva. 1 Pedro 1:3 nos dice: con la esperanza de la herencia eterna. Para la esperanza, para tener una herencia incorruptible, inmarcesible, una esperanza que no se marchita, que no se corrompe, que no muere, incontaminada, no se contamina. Eso dice 1 Pedro 1, versículo 3. Es una herencia. Si quiere, vamos un momentito por ahí, lo leemos rápidamente. 1 Pedro 1, verso 3, y nos devolvemos a Segunda de Reyes. 1 Pedro 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo espero que usted esté viviendo bajo esa esperanza, bajo esa fe, bajo esa condición, ese deseo, ese anhelo de ir al cielo eterno. Que no nos apeguemos, que no estemos arraigados a lo de esta tierra como la esposa de Lot. Los ángeles le dicen: no vuelvan a ver hacia atrás. ¿Y qué hizo ella? Lo primero que dijo Dios que no hiciera. Y así somos nosotros: no haga y vamos a hacer. Haga y no queremos hacer, ¿verdad? Qué parecidos. Entonces dice, verso 3 nuevamente: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.
Esa es la esperanza, vivir eternamente. Por la resurrección de los muertos. ¿Quién ha sido el único que ha resucitado? Cristo Jesús. Y está sentado a la diestra del Padre. Por esa esperanza viva de la resurrección de los muertos, donde Jesucristo es el primogénito, ya no el unigénito. Cuando vino era el unigénito, Hijo de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora no resucita como único, por la misericordia de Dios, sino como primero, primogénito, mayor que todos, ¿verdad? Entonces, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, verso 4, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, no se marchita, no muere, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, para los que estamos esperando. Entonces, espero que estemos viviendo bajo esa fe, bajo esa esperanza. Pero Naamán iba, retomando la historia, Naamán iba a Eliseo. No vamos a ir a Segunda de Reyes todavía, Primera de Pedro 1, vamos a ir a Primera de Pedro 1, versículo 8, donde estábamos, hasta yo me voy. Primera de Pedro. Vamos a ver. Vamos a ir a... Continuando con ese punto. Bueno, ahorita vamos a buscar cuál es esa cita. Se me confundió aquí un poquito la cita. Vamos a ir a Primera de Reyes entonces, nuevamente, para ver esta cita que quiero compartirles. Bueno, regresamos entonces a Segunda de Reyes. ¿Sí está bien? Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. Estamos en Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes. Volvemos a la historia principal que teníamos, Segunda de Reyes 5. Ahora vamos a ir al verso. Segunda de Reyes 5, verso 7. Bueno, el verso 6 no lo hemos leído, dice: y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Manda la plata, le manda cartas y le dice: sana a mi siervo Naamán. Pero el rey de Siria lo manda al rey de Israel, no lo manda a Eliseo. ¿Y a quién dijo la muchacha? El profeta Eliseo. Lo mandan al rey. Dan la directriz, la que conoce el evangelio, la que conoce la palabra, la que conoce de Dios, dan la directriz, le dicen: vayan del profeta Eliseo, y se pierde de camino. Naamán va y le cuenta al rey de Siria: así, 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 dice una muchacha que trabaja en mi casa. El rey de Siria le dice: tome, llévele todo esto al rey de Israel para que lo cure su lepra. Como si fuera el rey de Israel. Importante, aquí hay un punto importante. ¿De quién es ese rey donde lo mandaron? De Israel. ¿Y el Dios de Israel quién es? Jehová, Dios de los ejércitos. Si alguien tenía que estar cerca de Dios, era el rey de Israel. Lamentablemente no. Era de los que menos creían, sino que estaba el profeta Eliseo.
Entonces, dice en el verso, vamos a ver si ahora sí. Lo manda con dinero, lo manda con un montón de cosas, más de $2 millones encima, como si lo de Dios se comprara con dinero. Pero no es así. Primera de Pedro 1, 18, ahora sí, esa es la cita que quería llegar, no era 1:8, era 1:18. Primera de Pedro 1, verso 18, nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. ¿Cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? No con oro y plata, sino, verso 19, ¿qué nos dice? ¿Con qué fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que de nada nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra salvación, porque con dinero no se compra la salvación. Este hombre, el dueño de la Apple, dijo: tengo plata para todo, pero no para comprar mi vida. Los mejores médicos, los mejores hospitales, todo, podía comprar el hospital entero para él, y cualquiera, a nivel mundial. Pero no podía comprar su vida física, espiritualmente, porque no es con oro ni plata, no es con cosas preciosas, con joyas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso solo se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y ahora cómo obtenemos la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde está eso? En Romanos 10, verso 17. Está bien. Romanos 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces ya vemos que lo de Dios no tiene nada que ver con dinero, como lo decía 1 Pedro 1, verso 18. En el verso 8 de 2 de Reyes 5, nuevamente, 2 de Reyes 5, verso 8, para continuar la lectura, 1 de Reyes 5, verso 8 nos dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Claro, cuando al rey de Israel le mandan las cartas, le mandan todos los regalías, el rey de Siria, ¿qué hace él? Rasga sus vestidos. ¿Por qué? Pues siente impotente, él no conoce a Jehová, Dios de los ejércitos. Él no tiene fe, él no sabe que Jehová sí puede sanar eso, que es en el verso 7. En el verso 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó, ¿qué dice? Sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que venga a mí y sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué dice acá el rey de Israel? Y claro, le manda a su siervo Naamán: como no lo puedo sanar de su lepra, lo que quiere es guerra. Eso es lo que piensa. Entonces, cuando Eliseo escucha que el rey rasga sus vestidos, eso es muy fuerte. En ese tiempo es muy importante, es de mucho cuidado, es impotencia, ¿verdad? Está reconociendo que no puede hacer algo. Entonces, el profeta Eliseo, en el verso 8, le dice: mándemelo a mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel, sabrá que hay Dios en Israel, sabrá que hay alguien que sí puede curar la lepra, que sí hay alguien que sí puede curar el pecado, que sí hay alguien que sí puede cambiar al pueblo de San Ramón. ¿Quién es? Cristo. Jesucristo es el único que puede. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que pueden. Lo que es en San Lucas 18, verso 27 dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para nosotros es imposible cambiar a nadie. Yo tuve que entender que nosotros fuimos enviados a predicar, no a salvar. Porque
Porque uno a veces quiere ir a predicar y salvarlo una vez y ya que el domingo está en la iglesia. Y nos frustramos cuando no es así, cuando no sucede, cuando no nos dan pelota, cuando no nos siguen, cuando nos cierran las puertas, cuando se enojan, cuando ya no me dejan en visto, cuando no atienden las llamadas, cuando te ponen un mensaje, no, muchas gracias, no vamos a seguir con la enseñanza. A mí me ha pasado muchas veces, pero yo no soy el Salvador. No me están rechazando a mí, no lo están rechazando a usted. Están rechazando al único que puede sanar la lepra, al único que puede quitar el pecado del mundo, que es a Cristo Jesús. Pero lo que es imposible para usted y lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entonces debemos de entender que usted predique todo lo que pueda, que usted no va a salvar a nadie, yo menos. El que salva es Dios, el que salva es Jehová, Dios de los ejércitos, y nosotros hagamos lo que Él nos manda, a predicar. A veces, como dicen el buen tico, nos desinflamos porque no nos escucharon, no quieren aprender, no quieren oír la palabra. Si usted está predicando, está haciendo la voluntad de Dios. Eso sí, Dios no va a hacer o no va a utilizar instrumentos sucios. Usted agarra un vaso con agua sucio, tenía tierra y todo, y usted le echó agua y se lo tomó así con tierra. Usted no usa nada sucio para usted, ¿verdad? Usted va y busca la ropa sucia, la que huele peor, la que está más sucia para ponerse. Usted va y busca la limpia, la que no ha entrado a la lavadora todavía, mejor no lo usamos. Entonces Dios va a usar a un justo que anda desviado con su voluntad, que anda en las cosas de este mundo, que anda distraído. Dios no va a usar a una persona así. No vas a perder la salvación si ya eres salvo y eres justo. Pero para predicar necesitamos estar en la palabra, que es la que nos limpia diariamente. Ya no de pecado nos limpió Cristo una vez y para siempre. Pero nuestra vida debe ser santa, agradable a Dios. Si queremos dar frutos como pámpanos, debemos ser santos como yo soy santo. ¿Qué es ser santo? ¿Tener alas y una aureola aquí? Ser santo es apartado para Dios. Cristo vino y fue apartado para Dios. No se contaminó con las cosas de este mundo. Entonces usted y yo, si queremos dar frutos, necesitamos andar en santidad. ¿Qué es andar en santidad? Andar apartados para Dios, no utilizados en la presión social. Que no nos utilice el enemigo para no dar frutos o para dar mal testimonio, menos, sino para hacer ejemplo a muchas personas, para hacer un buen testimonio. Y que cuando podamos y tengamos la oportunidad de predicarle a alguien, estemos en la presencia de Dios y esa palabra llegue a lo más profundo. Que seas un instrumento en las manos del Señor, limpio, puro, santo, en la vida cotidiana. En la vida espiritual ya nos limpió Jesucristo con su muerte. Pero en la vida física necesitamos también estar limpios, también estar puros, estar saludables espiritualmente si queremos dar frutos, y ser agradecidos con nuestro Señor por la salvación, por quitarnos esa lepra espiritual que es el pecado. A veces lo damos ya por hecho y sin más, y lo obviamos. Sí, Jesús me perdonó, sí. Ni lo nombramos en la oración. ¿Sabías que eso es lo primero que debemos dar gracias? Porque nos salvó, porque nos rescató, porque nos liberó del fuego eterno donde íbamos corriendo. Como dice el libro de Judas 1, versos 22 y 23. El que no cree, el que no está convencido, convencerlo. Y a otro rescatar del infierno. Y no contaminarse aún con sus ropas, con sus actos, con las cosas que hacen la gente pecadora. No debemos de contaminarnos con ellos, sino andar puros, limpios, santos. Ahora vamos a ver cómo estaba Eliseo antes de suceder esto. ¿En qué estaba Eliseo? ¿Cómo estaba Eliseo? ¿Cuál era su posición delante de Dios? Dice el verso 9 de 2 de Reyes 5, versículo 9. 2 de Reyes 5, verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo
envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Qué iba a hacer Naamán a Israel? Punto 1, llegó ante el rey y no eran del rey. Dios lo dirige, llega a oídos del profeta, y Eliseo le dice: bueno, mándalo para acá para que vea que aquí sí hay quien ama a Dios. Llega donde Eliseo. Eliseo le dice cómo ser sano de su lepra, cómo se resuelve su situación que está pasando. ¿Y qué dice? Y Naamán se enojó. Entonces, interesante. 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué dice? Yo decía para mí. Su pensamiento: él es un hombre de renombre, él es un hombre de categoría, que tiene su gloria, que tiene su poder, valeroso, en gran manera. Entonces no se le dio la bienvenida que él creía para sí. Yo creía para mí. He aquí, ¿qué dice? Naamán se fue enojado en el verso 11 diciendo: he aquí yo decía para mí. ¿Qué dices para usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted? Lo que usted y yo pensemos sale sobrando. Es lo que Dios dice. Es como Dios dice. Es como Dios quiere. ¿Y a qué se le parece donde termina? Después de los 2 puntos dice: ¿qué decía? He aquí yo decía para mí, dice Naamán. Él luego, dice, saldrá él luego. Una película de las que está pasando en estos momentos y ahora más tarde y todos los días en diferentes doctrinas. Saldrá él luego, y estando en pie, o sea, entonces Eliseo tenía que estar en pie, así fuerte, en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Vean todo el espectáculo. Invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Les parece? Cualquier coincidencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, solo falta el abanico para que le mueva el pelo y la rosa de Guadalupe o caiga patas arriba. O sea, él esperaba un espectáculo, porque él es el general del ejército sirio y él tiene su posición, su postura, pero no es como él dice. Es con la... ¿Cómo sana el Señor la lepra espiritual? Con la palabra de Dios. Cuando envía la palabra del Señor a Naamán, en el verso 10 dice: entonces Eliseo envió un mensajero. ¿Y qué envió con ese mensajero? Le dice la palabra. ¿Qué le dice con ese mensajero? Diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán. Esa es la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Congréguese, predique, sea diligente, sea fuerte, salte sobre las cosas de este mundo, sobre vicios, sobre el pecado, sobre todo lo que hay en este mundo. Andar saltando sobre todo eso. Él envía la palabra: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y su carne se te restaurará y serás limpio. Pero entonces, como no fue como Naamán creía, que iba a ser todo un show y un espectáculo, y tal vez si caía un rayo del cielo también, y alumbrar ahí todo el lugar para que él quedara sano, él llevaba su sanidad mental, física. Lo de Dios es espiritual, y es por medio de la palabra y el evangelio. En el verso 12, y sigue renegando. Iba para que lo sanaran. Le dice cómo ser sano y sigue molestando. Vean lo que es. Verso 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Si se lavan en los ríos de Habana, el Farfar iba a ser limpio. ¿Sí o no?
Iba a ser limpio si se sumergía 7 veces en Habana o en Falfar. ¿Por qué no iba a ser limpio? Porque no es la palabra de Jehová. Porque solo por medio de la palabra de que Dios envió iba a ser sano. Y solo por la palabra que Dios envió se puede rescatar almas. Por ninguna otra estrategia. No que brinquemos, saltemos y bailemos muy bonito. Que saquemos demonios, echemos espíritus fuera y todo eso que yo hacía cuando desconocía el evangelio verdadero. Yo lo hacía. Iba al infierno con todos los demonios y con toda la gente y con todo el mundo. Porque Dios me rescata y me salva por la palabra, no por lo que yo pueda hacer. Es por el evangelio, por medio de la palabra. ¿Cómo somos salvos entonces por la palabra? Romanos 1, versos 16 y 17 nos dice. Romanos 1, 16 y 17, yo sé que se lo saben, ¿verdad? No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. Dios tiene un poder, pero no como estos muñequitos de Marvel, ni esas películas, ni nada de eso. El poder de Dios es verdadero y es para rescatar eternamente y para siempre. Esas son películas nada más. Cada quien tiene su poder, cada quien vuela, Hulk se convierte, se hace verde, ¿verdad? A veces del colerón no se pone verde, pero no funciona ese poder, que se enoja pierde. Entonces, Dios sí tiene un poder. Romanos 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego que representa a los gentiles. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, Él nos va a rescatar única y exclusivamente por la palabra. Y si Naamán quería ser sano de la lepra que tenía que obedecer al evangelio. Nosotros, para ser liberados del pecado, tuvimos que creer en el evangelio. Y si queremos rescatar a otros, tenemos que predicar el evangelio, que es el poder que Dios utiliza. No hay imposición de manos, no hay brincos, no hay saltos, es evangelio. El poder que Dios tiene para rescatar a la humanidad caída por medio del pecado de Adán y de la desobediencia que ellos nos involucraron. Entonces hasta los criados creyeron. Los criados, y no tenían nada que ver. El verso 13 nos dice, Segunda de Reyes 5, versículo 13 nos dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, con cuidado, ¿verdad? Con temor, le dicen, ¿qué se le acercaron diciendo? Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Los criados, al ver que Naamán, su señor, estaba enojado, le dicen, pero si te hubieran mandado a pelear contra 100, contra 1000, vas y peleas y le ganas a todos. ¿Por qué no le obedeces así? Nada más, lávate y serás limpio. Hasta los criados fueron intermediarios para que Naamán llegara a esa sanidad. El versículo 14 nos dice, él entonces, ya hasta sus criados estaban en contra de él, ¿verdad? Entonces le dicen, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, y fue sano de su condición física que le aquejaba. ¿Cuántas veces se zambulló? 7. Si se zambulle 6, queda limpio. Si se zambulle 5, no, porque eran 7. Porque eso es lo que está estipulado. Eso fue lo que Dios dijo que eran 7, y con 7 iba a quedar. Y quedó la piel como la de un niño. Imagínense, tan rica, ¿verdad? La piel tan suavecita, tan fresquita la piel de los niños. Entonces en el verso 15 dice, y volvió al varón de Dios, o sea, Eliseo, él y toda su compañía y todo su dinero y todo su todo, ¿verdad? Porque él llegó con esto a Eliseo y Eliseo no tomó nada.
Dice en el verso 15: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco, dice Naamán, ojo, ¿qué dice? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde? En Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Le traían más de $2 millones ahí en múltiples cosas. Recibe un presente en agradecimiento por lo que has hecho. Ahora reconoce a Jehová Dios de los ejércitos. Tuvo la sanidad física y tuvo la sanidad espiritual. Ahí Naamán fue sano. Ahí creyó que el Dios de Israel era el único Dios sobre toda la tierra. Si él no cree, no se salva. Entonces, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 16. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En dónde estaba Eliseo? En la presencia de Dios. ¿Dónde debe estar el justo renacido? En la presencia de Dios, constantemente, en oración, en lectura, en la palabra, permanecer mentalmente. Debemos de estar conectados en la presencia de Dios siempre. Para que a la hora que vamos a invitar a alguien a un seminario, vamos a llevarlo a la iglesia, sea aprobado eso, estar en la presencia de nuestro Señor, para ser usados por Dios, para su obra en esta tierra. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Quién no quiso? Eliseo no quiso tomar nada, porque lo de Dios no tiene que ver con dinero, tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se te dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino, ahí está la salvación de Naamán. Al único que le iba a sacrificar, le iba a hacer sacrificios, era a Dios. Él ahí creyó, ¿verdad? Entonces fue totalmente cambiada su postura. Y lo podemos ver, continúa el 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey, porque él era de Siria, mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, otro dios, el de Siria, Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ahí lo que está diciendo es que cuando él tenga que hacer algún sacrificio o algo para Rimón, que Jehová no lo tome en cuenta. Es porque ya el rey tiene que hacerlo, y no es solo que le va a ayudar al rey a inclinarse, se van a inclinar los dos. Cuando él tenga que hacer cosas para Rimón, que Jehová no las tome en cuenta, ya él hasta prevé el futuro, porque él no quiere darle gloria a ningún otro Dios si no es a Jehová únicamente. Entonces, ¿qué le dice Eliseo en el verso 19? Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Media legua puede ser más o menos una hora ahí, al ritmo de las carretas, de los caballos y de todo lo que iba con él, ¿verdad? Una hora, cerca de unos 5,5 kilómetros había caminado. ¿Por qué es tan importante este dato? ¿Cuánto había caminado? 5,5 kilómetros. ¿A dónde estaré llegando yo aquí? A 5,5 kilómetros. A Palmares. Imagínense, ir por Palmares. ¿Qué pasó? Verso 20. Vemos la salvación de Naamán y vemos lo que es tener la mirada puesta en las cosas de este mundo. Lo que es que nos gane las cosas del mundo. Vamos a ver a Giesi, el siervo de Naamán. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Sí? ¿Giesi? No, casi no, ¿verdad? Ay, vea la torta que se jaló. Segunda de Reyes 5, versículo 20. Ya Naamán iba por Palmares. Ya Naamán iba a 5,5 kilómetros, a 1 hora de camino. Ya iba bien lejos, iba Naamán. Eliseo no quiso recibirle nada. Ya llevaba la piel como la de un niño. Ya había recibido hasta la salvación porque creía en Jehová Dios de los ejércitos. Por medio de la fe fue justificado, igual que todos los que hemos creído. Entonces en el verso 20 habla del criado de Giesi, que fue el que envió Eliseo a decirle a Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán. Dice el verso 20: entonces Giesi, criado de Eliseo,
el varón de Dios, ¿qué dice? Dijo entre sí. Ay, ¿qué decía Naamán? Yo decía para mí, yo pensaba, yo creía que iba a ser así, tal cual. ¿Qué dijo Giesi? Dijo entre sí. Yo creo, yo pienso, a mí me parece que mi señor Eliseo no hizo bien. Vamos a ver qué nos dice. 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Oiga, y mete a Dios en el digo entre sí. Digo, no, a mí me parece, yo creo, Dios, sí, Dios está conmigo, claro, a mí me parece que así es. Me dijo el Señor, dicen por ahí. Entonces, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Eliseo no había querido tomar nada porque lo de Dios no es económico. Pero él dijo entre sí: no, Eliseo le estorbó a Naamán todo ese montón de cosas que traía. Yo voy a ir, le quito algo. Voy a ir, le voy a pedir algo. Y salió corriendo de aquí a Palmares para alcanzar a Naamán. Por eso era importante la distancia. ¿Usted sabe lo que es? Salió espantado. Y vive Jehová, vive Jehová. Usted puede decir, es por Dios, pero si no está escrito, si no está apoyado por la iglesia, no es de Dios. Así que no es lo que yo pienso, lo que realmente Dios dice, ¿verdad? Entonces el verso 21 dice: y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y Naamán viene saliendo de Eliseo hace una hora. Eliseo no quiso nada, se despide, se va, y ya por Palmares lo alcanza el siervo de Eliseo. Le dice: ¿va todo bien? ¿Está bien todo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué viene en carrera atrás mío? Me acabo de estar ahí y viene espantado atrás mío. Entonces, ¿va todo bien? 22. Oye, cuando uno se desvía, cuando su corazón se desvía. 22 dice: y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte. ¿Quién era el señor de Giesi? Eliseo. ¿Y qué le envió Eliseo a decir? Nada. Mentira uno. Y una mentira lleva otra mentira, lleva otra mentira y hace una bola de nieve. Eliseo no mandó a decir nada ni lo mandó a hacer nada. Y ahorita lo vamos a desenvolver este coloche para que vean. Entonces dice en el 22: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. ¡Qué mentira! Punto 1, me envían. Punto 2, que vinieron de los hijos de los profetas, vinieron 2 jóvenes. Mentira. Nada de esto pasó. 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento pesaba más de 42 kilos. 2 talentos de plata, 84 kilos. Un par de sacos de cemento. Sí. Entonces, 23. Dijo Naamán: te ruego tomes. ¿Qué dice? Te ruego que les des un talento de plata, y 2 vestidos. Entonces, un talento era lo que él estaba pidiendo, y 2 vestidos. ¿Qué dice Giesi? Yo con un par de vestidos y un talento de 40 y reste kilos de plata, que valía bastante, me la juego. Y me la tiro el año ya. ¿Quién sabe qué pensaba Giesi en su mente? Pero le dice Naamán, en el verso 23, dijo Naamán: te ruego tomes 2 talentos, no 1. Ya no le dio 45, es que está entre 42 y 48 el peso. Hay diferencias ahí. Pero ahí, cerrémoslo en 50 kilos. Le dio 100 kilos de plata. Le dio 2 talentos. Entonces, en el verso 22, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados,
para que lo llevasen delante de él. Tuvo que mandar a 2 criados, devolverlos los 5,5 kilómetros con Giezi para que le ayudaran a llevar los 2 talentos, porque era un montón. Y Giezi llevaba los vestillos, seguro, nada más, y los otros llevaban un talento cada uno. Es un saco de cemento. Entonces, posiblemente preparó caballos o mulas o algo ahí para que lo llevaran. 24. Y así llegó a un lugar secreto, no público. ¿A dónde llegó? Secreto, escondido. Cuando usted miente, usted se esconde. Señor, es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le dice Dios a Adán. Y la serpiente, el pecado, la desobediencia. Nos escondemos cuando estamos mal. Entonces dice 24, y así llegó a un lugar secreto, él, y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ya los guardó, ya los embuchecó. 25. Y él entró, ¿quién? Giezi. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Usted está viendo la mentira de este hombre. Y fue usado para llevarle la palabra a Naamán. Pero vea, cuando uno desvía la mirada de las cosas de Dios y las pone en las cosas del mundo. Claro, la plata es interesante. ¿A quién no le gustaría estar libre de deudas y tener dinero de sobra y vivir bien, tranquilo? Y si se puede, no se trabaja, más bien, ya, pensionado. Sí, claro, a cualquiera, pero lo de Dios es primero. Y él, al ver tanto desperdicio, que ese sirio traía un montón de cosas y se las llevó, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a quedar así? Lo del mundo le atrajo. Y vamos a ver las consecuencias, son severas. 25, y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. 26, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, ya Eliseo, posiblemente por revelación de Dios, sabía todo, no se le había ido nada. Y él le miente diciendo que no había ido a ninguna parte. Y ya Eliseo sabía, posiblemente por revelación de Dios. 26 dice, entonces le dijo, bueno, no estaba allí mi corazón, no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Y le hace un signo de pregunta. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La consecuencia es terrible. La desobediencia es terrible y seguir las cosas de este mundo es fatal. Así que si hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo, hemos sido rescatados por el sacrificio de nuestro Señor, no miremos más las cosas de este mundo. Ya no ponga su corazón en las cosas tenemos que trabajar, por supuesto. Tenemos que ganar, pues desde luego. Hay compromisos que cancelar. Hay compromisos que pagar. Y lo que tenemos lo ponemos al servicio de la obra del Señor. También funciona para la evangelización. Pero de ahí a la desobediencia, a caer en mentira, a desviarse del propósito del cual el Señor nos envió, es una gran consecuencia. Y no solo para él, no solo para Giezi, sino que ¿qué termina diciendo el 27? Dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Todos los que nacieran de su descendencia iban a ser leprosos. Dañó a toda la familia. Por una mala decisión que usted tome, puedes dañar a toda tu familia. Ay, me voy de la iglesia, es que el pastor no me gusta, es que ese cachetón habla muy feo, es pelón, lo que sea. O ese coreano, o ese chino, como a veces le dicen, ¿verdad? Al pastor. Sí. Es que no lo entiendo, me voy. Puedes llevar a toda la descendencia al infierno por tomar una mala decisión, al fuego eterno. Giezi tomó una mala decisión y pueden ir al fuego eterno solo porque algo no les pareció. Si yo pienso para mí,
Dijo entre sí. Entre sí dijo que yo creo que estoy perdiendo tiempo ahí en San Ramón, voy a una iglesia más grande donde ahí sí. Puedes tomar una mala decisión y puedes llevar a tu descendencia. Si usted es justo y usted es renacido, pues si ya tienes la salvación no la pierdes, pero puedes perder el resto que te sigue. Y es muy, muy delicado. Toda su descendencia, y salió, dice que delante de él leproso, blanco como la nieve, totalmente contaminado de lepra. Y entonces necesitamos no poner la mirada en las cosas de este mundo. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su salvación. Sino por el contrario, tiene que estar sobre cualquier cosa. En San Mateo 5:15, San Mateo 5, versículo 15. Versículo 15. San Mateo 5, verso 15. San Mateo 5, versículo 15, lo tienen por ahí. Vamos a ver solo 2 versículos más. San Mateo 5:15 nos dice, ¿tienen todos? Nos dice, bueno, vamos a leer desde 14. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que no se enciende una luz y se pone debajo del almud. ¿Qué era un almud? Un almud era una caja, un cajón de medida, para medir la cebada, para medir el trigo. Digamos que aquí lo más cercano es un cajón de medida de café, ¿verdad? Eso no el canasto, sino donde miden la fanega, creo que es algo así. ¿Ah? Bueno, eso. Algarilla. Algarilla. Ok, entonces donde se miden. Pero trayéndola a la actualidad, como han cambiado tanto los tiempos y las culturas son diferentes, digamos que es la alacena. Es donde se guardaban las medidas, es donde se guardaba el trigo, donde se guardaba la cebada, el almud. Entonces, vamos a hacer una comparación ahí lejana, pero digamos que la alacena. Entonces aquí dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Se va la luz, usted prende una candela y la mete en la alacena y la cierra. Y ahí no ve nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté encendido? ¿Sabe qué significa esto? La luz es el evangelio, es la palabra y no la podemos esconder. La palabra no debe estar escondida. La palabra no debe estar dentro del almud, sino que debe estar alumbrando a todos los que andan en las tinieblas y en la oscuridad. Y eso significa que no podemos anteponer la sobrevivencia, la supervivencia, la comida, nuestros anhelos, nuestro deseo, nuestro dinero antes del evangelio. No escondas el evangelio y prefieras todo lo de este mundo. No se puede esconder. No se debe esconder inclusive. Y San Lucas 8, versículo 16. San Lucas 8, verso 16, ya para finalizar. San Lucas 8, verso 16, nos dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará.
Entonces debemos de tener una buena postura delante de Dios con santidad y tener el Evangelio en el lugar correcto, que ilumine, que alumbre, que se entienda, que se sobreentienda que somos cristianos. Y no cristianos del montón, sino justos renacidos, nacidos por medio del Evangelio de vuestra salvación. Dice el verso 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Qué sentido tiene? La escondes. Ay, yo soy renacido, voy para la iglesia, qué vergüenza andar la Biblia, la voy a esconder. No se esconda. Hay muchos cristianos que andan una Biblia en la mano, mejor que nosotros, y gritando en los parques. Lamentablemente no tienen la doctrina correcta. Yo anduve así muchas veces. Pero, ¿cuál es la diferencia nuestra? Que debemos de predicar la palabra. Entonces debemos de dar un buen testimonio. Ahora debemos de dar buenas obras. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. ¿Qué sentido tiene? Se va la luz y usted pone el teléfono, que es la única luz que hay en la casa, debajo de la cama. Y pone una candela, la incendia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el teléfono ¿lo pone debajo de la cama? No tiene sentido ponerlo debajo de la cama. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué representa poner la luz debajo de la cama? No estemos descansando. ¿Qué hace usted en la cama? Descansar, dormir, y no hace nada, está ahí. No tengas el Evangelio quietos debajo de la cama sin hacer nada. Debemos de estar iluminando, debemos estar trabajando, debemos estar predicando, debemos estar avanzando, caminando con el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, ya acá finalizamos, nos ha pasado el tiempo, quedó mucho por escudriñar, pero no pongamos la mirada en las cosas de este mundo. No nos dejemos influenciar como se dejó influenciar Jesús por las cosas de este mundo, sino por el contrario, alumbremos con el Evangelio de nuestra salvación. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por la exquisita oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra, de poder escuchar, de poder comprender cuál es tu voluntad. Tu voluntad es que todos sean salvos, Señor. Tu voluntad es que el mundo entero conozca el Evangelio verdadero y pueda ir al reino de los cielos. Lamentablemente sabemos que por el orgullo que hay en el hombre, porque la mirada está desviada en las cosas de este mundo, no todos vendrán al conocimiento de la verdad. Lamentablemente no todos harán caso del Evangelio de vuestra salvación. Lamentablemente no todos reciben a tus hijos, a tus siervos, a los misioneros, a los que llevamos el Evangelio, a los que llevamos la palabra. No todos nos reciben con gozo, con alegría, con atención. No todos creen, lamentablemente, pero tu voluntad es que prediquemos y tú eres el que salva, Señor. Te pedimos que levantes nuestra fe, que podamos ser luz, poner esa luz bien alto, pero muy alto, que nuestro hogar, que nuestras familias sean luz en medio de las tinieblas para poder seguir ganando almas para ti, Señor. Aquí te pedimos por esta linda iglesia, estos hermosos hermanos de aquí de la congregación de San Ramón, para que ellos puedan seguir trabajando, puedan seguir luchando, para que no se desanimen, sino mucho ánimo para caminar hacia adelante y pronto, Señor, seguir creciendo cada día más, no solo en tu palabra, no solo en la fe, sino que también en cuanto a la congregación, Padre. Sabemos que tienes grandes cosas, que tienes buenos planes para esta comunidad de San Ramón, y es llevar la buena noticia. Ese es el Evangelio. La buena noticia es que tú nos perdonaste una vez y para siempre. La buena noticia es que tu sangre fue derramada por nuestros pecados. La buena noticia es que nos has limpiado, Señor, eternamente y para siempre, que nos hiciste nacer del agua y del Espíritu por medio del lavamiento del agua, que es la palabra, Señor. Nos has lavado, nos has limpiado, nos has preparado para que cuando vengas en tu segunda venida podamos estar listos como las 5 vírgenes prudentes, Señor, no como las 5 vírgenes insensatas. Agradecidos contigo, con todo lo que nos has dado, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.